Sabéis, muchas veces enfrentamos la vida diaria de una manera muy diferente a como la vivimos en el culto. ¿A qué me refiero? Me refiero que muchas veces aquí yo puedo hablar con personas que realmente me expresan su fe, me expresan su amor, me expresan el hambre y la sed que tienen por las cosas de Dios. Pero sin embargo después cuando salen afuera, cuando están en la calle, en el diario vivir, resulta que no pueden experimentar aquellos que viven aquí. O sea, no pueden, no ponen en práctica, no ejercen esa autoridad que sin embargo yo les escuché en el día del culto, o que yo vi, ¿verdad? Muchas veces realmente caminamos la vida como leprosos. El leproso era alguien que estaba apartado, era alguien que estaba tenido como una persona a la que tenías que tener de lejos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros nos sentimos así, nos sentimos como apartados, nos sentimos como lejos en nuestro diario vivir. Quizás cuando vienes al culto te acuerdas de que no, que Dios te ama, que Dios está contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tantas veces en ese diario vivir te sientes como excluido, como apartado de lo que te rodea. Amén, ¿cuántos me entienden? Quien tenga su Biblia, vaya conmigo a Lucas capítulo 17, verso 11. Bien, dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Tú fíjate, yo quiero que te pongas en situación. Estos 10 leprosos, de lejos, llamaron a Jesús. Y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos lo primero que hacen es reconocer a Jesús. Reconocen a Jesús y le claman a Él. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer, si quieres alcanzar tu milagro, es primero reconocer que Jesús te hace falta en tu vida. Que necesitas a Jesús en cada área de tu vida. Para poder salir de esa lepra espiritual en tu vida, lo primero que tú tienes que hacer, uno, es buscar a Jesús y reconocer que lo necesitas a Él. Y dices tú: pastor, pero si yo reconozco que le necesito. No, te hablo de reconocerlo realmente. Porque muchas veces lo sabemos religiosamente hablando: sí, yo necesito a Jesús. Pero ¿realmente das muestras de que tú necesitas a Jesús? ¿Realmente tú das muestras de que lo necesitas de verdad? ¿De que tú le buscas a Él? ¿De que tú le clamas a Él? Fíjate que una de las cosas que ellos hicieron, Jesús les dijo: id y mostraos al sacerdote.
Date cuenta una cosa. Ellos estaban leprosos. Lo primero que ellos tuvieron que hacer es romper con la razón. Tenían que romper con la razón. La razón les decía, ¿dónde vas si estás leproso? ¿Dónde vas si tienes lepra? Porque para presentarte al sacerdote necesitabas estar limpio, verte limpio, ir al sacerdote, y el sacerdote te ungía el lóbulo derecho de la oreja y el lóbulo derecho del pie. Eso viene en Levítico capítulo 14. Entonces era un modo de purificación, pero ellos necesitaban verse limpios y entonces iban al sacerdote. No iban al sacerdote leprosos, iban cuando veían que la lepra se había ido. Entonces iban allí y daban su sacrificio y el sacerdote los examinaba bien y los ungía. Pero date cuenta que ellos estaban leprosos y Jesús les dijo, id y mostraos al sacerdote. Uno de los problemas que mayormente tiene el pueblo cristiano es que a todo lo sobrenatural quiere meterle la razón. Y la razón es enemiga de la fe. Es enemiga de lo sobrenatural. Si no, explícame tú cómo haces para dar de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces. Es algo a lo que no le puedes meter la razón, porque es algo sobrenatural. Ellos lo primero que tuvieron que hacer es dejar de lado la razón. Creer en lo que Jesús le había dicho. Porque los leprosos pudieron decir también, hombre, pues no cogió y sanó a otros tocándolos. No sanó a otros orando por ellos. ¿Por qué no ora por nosotros? ¿Por qué no viene, nos impone las manos y somos sanos y se nos va la lepra? ¿Por qué nos manda a ir cuando soy leproso? Si sabe que para ir necesito estar limpio. Pero necesitaba que se activase algo en ellos. Nosotros necesitamos realmente dejar de lado la razón. Dejar de lado todo razonamiento. Tú quieres alcanzar la bendición en tu vida. Necesitas un milagro en tu vida. Créele a Dios, porque no sabes de qué manera Dios lo puede hacer. No sabes de qué manera Dios va a hacer lo que Él te prometió. No tiene que hacerlo a tu manera, no tiene que hacerlo de la manera que tú crees. Lo puede hacer de 1000 maneras. Lo importante es que tú le creas. Porque cuando metes la razón, cuando pones la razón en medio, la razón es igual a una desobediencia a Dios. Desobedeces al Señor. Porque cuando le metes la razón, automáticamente cortas lo sobrenatural. Lo sobrenatural es algo que no se puede explicar con la razón. Es algo que la razón no puede explicar. Por eso es sobrenatural. Porque lo que es para nosotros sobrenatural, para Dios es normal. Para Dios es normal lo sobrenatural. Para quien no es normal, es para nosotros. Pero nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Y si tú dependes de Dios, si tú tienes una dependencia de Dios, como estos leprosos que dependieron de Dios, lo llamaron y le dijeron, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Él le dice, id y presentaos al sacerdote. Ellos, dice la Biblia, que comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar. Este es el siguiente punto, la obediencia. Ellos obedecieron a Jesús, aun a pesar de lo que podían ver. Porque hasta que no accionaron esa palabra, hasta que no obedecieron a lo que Jesús les dijo, porque Jesús les dijo, id
y presentaos al sacerdote. Ellos tenían que ir hacia el sacerdote. Y dice la Biblia que mientras iban, ellos fueron sanados. A veces Dios te da una palabra y tú no tienes realmente no tienes cómo poder ejecutar eso que Dios te ha dicho. Y a veces las dudas pueden venir a tu mente. Pero cuando tú accionas, pones en acción lo que Dios te ha dicho, eso que Dios te dijo comienza a suceder en tu vida. Porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando tú accionas, pones en acción la palabra que Dios te dio, porque a muchos de aquí Dios le ha dado una palabra, a muchos de aquí Dios le ha dado grandes promesas, pero muchos de aquí no ponen en acción lo que Dios le ha dicho. Por falta de fe, por incredulidad, porque meten la razón. Y porque sacan 1.000.000 de excusas. No, ¿será que me lo dijo? ¿No será? ¿Cómo lo hago? No puedo. A lo mejor, quizás. Y comienzan a sacar un montón de porqués. Cuando Dios no te dijo que sacaras porqués, Dios te dijo que hicieras lo que Él te decía. La obediencia es la llave de tu recompensa. La obediencia es lo que va a accionar tu recompensa. Jesús, cuando estaba en las bodas de Caná de Galilea, le dijo a un grupo que cogieran unas tinajas, que metieran agua dentro de las tinajas y que las llevasen al maestresala. Mientras ellos, yo me imagino lo que estarían pensando los que cogieron las tinajas. Y dice, este nos manda aquí a llenarlas de agua y llevarlas al maestresala. En el transcurso en el que cogían el agua y iban al maestresala, al metre, a llevarle el agua, ellos decían, como lleguemos allí, verás tú la cara que se nos queda cuando el metre diga, ¿qué, esta gente para qué me trae agua? Pero ellos le creyeron a Jesús y le obedecieron. Porque no es únicamente creer, es creer y obedecer. La obediencia es el fruto de que tú has creído a lo que se te ha dicho. O sea, porque mucha gente dice, yo creo, pero no obedecen, entonces tú no crees. Porque si tú creyeses, tú obedecerías. Es tan fácil como eso. No, pastor, yo creo. ¿Tú crees? ¿Y por qué no le obedeces al Señor? Sabes, es que Dios me entiende. No, Dios no te entiende. Dios no te entiende. Si tú le crees, tú le obedeces. Si tú no le obedeces es porque no le crees. Aquellos le creyeron y fueron con las tinajas delante del maestresala. El maestresala probó el agua hecha vino y le dijo al novio, ¿has guardado el mejor vino para el final? Jesús dio esa palabra, pero los que llevaron el agua fueron artífices de que ese milagro se llevase a cabo. Porque si los que llevaban el agua a las tinajas decían, nos está tomando el pelo. Este nos está tomando el pelo. Deja las tinajas por ahí, hombre. Vamos a llevarle tinajas aquí al metre. Hombre. Nadie se fija nunca en aquellos que llevaban el agua. Pero allí ellos, Jesús y ellos, por su obediencia, fueron los artífices de que cuando llegase al maestresala, el agua estuviese hecha vino. Tú ya habrías obtenido lo que Dios te había dicho si tú hubieras hecho caso y hubieses puesto en acción lo que Dios te prometió. La dirección que Dios te dio. Porque sin obediencia no hay recompensa. Si tú no obedeces, no hay recompensa. Si Jesús no llega a obedecer al Padre, tú y yo no seríamos salvos.
Señor, ¿cómo le dijo? Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué pasó? Él fue obediente y tú y yo hoy tomamos esa recompensa. Y tú y yo hoy somos salvos. ¿Por qué? Porque Jesús decidió ser obediente a la dirección que el Padre le había dado. Si tú decides hoy ser obediente a la dirección que Jesús te dio, tú vas a alcanzar tu propósito. Tú vas a alcanzar tu propósito. Yo no sé cuántos de aquí quieren alcanzar su propósito en la vida. ¿Cuántos de aquí quieren alcanzar su propósito en la vida? Lo único que tienes que hacer es decidirte ya a caminar como Él te dijo. Y fíjate que el que volvió, el samaritano, cuando se vio limpio, él en vez de llegar y decir, no sé, va donde el sacerdote lo palpa, lo mira, dice, está sano. Él cogió y volvió donde Jesús para darle la gloria a Dios y darle las gracias por lo que había hecho. Y Jesús dice, pues no eran 10 en lo que habían ido, ¿dónde están los otros 9? Solo vino este extranjero. ¿Y qué pasó? Él obtuvo doble bendición, el milagro sobre su cuerpo y la salvación de su vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia queriendo algo de Jesús, necesitando un milagro para su vida. Y vienen y le claman a Él. Y una vez obtienen lo que vinieron a pedir, se olvidan del Señor. Muchos piden por un trabajo, pero después que tienen el trabajo, dicen, hoy estoy cansado de trabajar, no voy al culto. Oh, no puedo, los horarios, esto, aquello, no me cuadran. Y comienzan a poner muchísimas excusas y resulta que nunca pueden venir al culto. Pero eso sí, cuando no tenían trabajo, le pidieron al Señor. Gente que no podían tener hijos, Dios toca el vientre y la hace fecunda. Y tienen un hijo, se queda embarazada. Pero ¿qué pasa? Tienen el niño. Y dicen, no, tengo que poner al niño temprano a dormir. No, el niño anoche no me dejó dormir, tengo que descansar. No, que no sé qué. Y comienzan. Y no vienen al culto, no vienen a tal, no vienen a cual. ¿Y qué pasó? La bendición se volvió una maldición. ¿Por qué? Porque aunque Dios concedió lo que querían, ellos no fueron capaces de volver para dar la gloria a Dios, para agradecerle, para tener un compromiso con Él. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros tenemos que glorificar la suya. Tenemos que bendecir la suya. Tenemos que tomar un compromiso con Él. Un compromiso con Dios. La vida sin compromiso no vale. Es como el hombre que únicamente quiere de la mujer lo que quiere. Y una vez que lo obtiene, no quiere compromisos. ¿Verdad que suena feo? ¿A que sí? Porque incluso la mujer se puede sentir engañada, ¿verdad? Se puede sentir traicionada, usada. Porque aquel que tanto le prometió, el día que consiguió lo que quiso, si te he visto no me acuerdo. Pero muchas veces nosotros actuamos así con Dios. Le clamamos, le pedimos, le hacemos 1.000.000 de promesas, le decimos 1.000.000 de cosas, pero cuando obtenemos lo que queremos, si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo te crees que Dios se puede sentir? Porque eso es falta de compromiso con Dios. Es no querer un compromiso con Él.
Y seguimos caminando la vida como leprosos. Al leproso rápido no se le ve la lepra. Muchas veces comienza por una parte del cuerpo que comienza a ponerse casposa, a empezar a deteriorarse. Y a veces la gente, para que no le vean o tal, pues se cubren o tal, para que no sean echados del círculo. Y muchas veces nosotros caminamos así. Tenemos lepra y en vez de venir a que Dios nos limpie y tomar un compromiso con Él, seguimos caminando. Y hasta que no nos vemos mal, realmente no venimos a Él. Pero ¿sabes qué? Dios hoy quiere sacarte de esa situación. Dios hoy quiere que tú tomes una decisión en tu vida. Una decisión importante. Una decisión de cambio. De que salgas de la situación que llevas tiempo viviendo. De que salgamos de la situación del lepra para salir del valle del leproso y comenzar a vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios. De que tomemos compromisos con Él, de que seamos obedientes a Él. Amén. De que terminemos de usar la razón para todo. Yo creo que un cristiano debería de no usar la razón en las cosas sobrenaturales con Dios. Creerle a Él. Si Pedro llega a usar la razón, no camina por el agua. ¿Sabes cuando comenzó a hundirse? Cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a razonar, a ver las tormentas, a ver lo que sucedía, ahí comenzó a hundirse. Pero si él no llega a razonar en ese momento y no aparta la mirada de Jesús y sigue, él habría llegado hasta el final. Y sabes, muchas veces nosotros comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Comenzamos a caminar bien con Dios. Dios te da una palabra y comienzas a caminar en lo sobrenatural. Pero llega un punto en el que te paras y quieres razonar lo que es sobrenatural. Entonces se esfuma y entonces es cuando comienzas a hundirte. Porque has intentado meter la razón en algo en lo que la razón no entra. Pero hoy tienes que tomar esa decisión. La decisión de dejar de meter a cada momento la razón en las cosas que son del Espíritu. En decidirte a obedecer a Dios al 100%. ¿Sabéis que la obediencia a medias es desobediencia? ¿Que la obediencia un 90% es desobediencia? Dios lo único que ve es a alguien que le obedece y que le ama. Subo a la orquesta. Por eso yo hoy quiero orar por ti. Hoy Dios quiere desafiar tu fe. Hoy Dios quiere hacerte un desafío a tu fe. A ver cuánto tú le crees a Él. A ver cuánto estás dispuesto a dejar por Él. Porque aquellos hombres tuvieron que ir delante del sacerdote sin ver el milagro hecho al momento. Tuvieron que empezar a caminar e ir hacia allí, aún sin saber si ese milagro sería hecho o no. Ellos tuvieron que creerle y mientras caminaban iban siendo sanos. Hoy Dios quiere desafiar tu fe. A ver si tú le crees a Él. Y Él quiere hacerte este llamado a ti. Para que rompas ya con la razón en tu vida. Para que rompas ya con la desobediencia.
con la obediencia a medias, para que rompas con todo eso y comiences a hacer un firme propósito hoy, aquí en el altar con Dios, y le digas a Él: ¿sabes, Señor? Voy a obedecerte al 100%. Voy a acabar con la razón. Voy a comenzar a andar en las cosas del Espíritu. No seguiré juzgando lo que suceda. Comenzaré a creerte a ti en lo que me has dicho. ¿Cuántos dicen amén?